Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, este espacio en el que intentamos conocer un poco más a fondo a algunas de las personas que nos llegan durante esta semana a la actualidad de Aracena. Y vamos por ello a hablar con una escritora que viene desde tierras gaditanas, pero que ya se nos está haciendo un poquito serrana. Y bueno, pues ha estado esta semana aquí para presentar una novela infantil. Concretamente fue ayer ese acto de presentación y hoy pues la pescamos así al vuelo, entre los actos que ha tenido esta mañana de visitas a colegios y todo lo que nos va a contar, la pescamos para que nos ofrezca este ratito de entrevista aquí en Telearacena y conocerla un poco mejor, porque es una escritora que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque está trabajando intensamente, sobre todo en cuanto a eso, a la literatura infantil y propuestas muy interesantes que nos trae hoy aquí. Se llama Carmen Marín. Muy buenas, Carmen. Muy buenas. Bienvenida a Aracena, bienvenida a Telearacena. Y bueno, pues queremos que nos cuentes un poquillo qué te traes entre manos, porque ya seguro que hoy cuando te vean esta noche en la entrevista algunos niños del colegio José Nogales y te vean en la entrevista, van rápidamente a relacionarte y decir, ¡ay, la hemos conocido, es escritora, nos ha contado una historia, una novela que ha escrito! O sea que ya vas a ser sonada, ya tu cara va a sonar un poquito. Mientras que sea entre los niños, para mí eso es lo mejor que me puede pasar. Bueno, pero sí que es interesante que los niños cuando lleguen a casa y cuenten a los padres, pues puedan además verte aquí hoy y conocer un poco más de lo que sus hijos han estado hoy aprendiendo en clase, ¿no? Todo lo que Carmen nos trae hoy viene un poco a raíz y a partir de esta publicación de esta novela infantil, que es la primera que publica en solitario, que se llama El bosque que camina, aunque ya te conocemos como coautora y precisamente entrevistamos a tu partener en esto de la literatura, que es José Joaquín Guerra, que es de aquí de Aracena, y que juntos publicasteis Besos en verso, un poemario que habíais escrito conjuntamente. Ese fue, digamos, tu debut, ¿no? Sí, sí. Como escritora. La verdad es que le tengo muchísimo cariño a ese libro, porque fue algo conjunto y que lo preparamos juntos, del que también yo hice la portada igual que de este libro. Es verdad que aquella portada era tuya y nos recuerda un poco además mi estilo. A esta portada, sí, tu estilo. Aunque bueno, sea ya esté más infantil, pero... Ya de entrada en el estilo de la portada vemos un estilo vitalista, colorista y bueno, es lo que podemos apreciar también cuando hablamos con ella. Carmen, ya nos lo decía José Joaquín cuando habló de ti aquí en aquella entrevista de Besos en verso, que decía, bueno, Carmen tiene muchos premios, ha escrito muchísimo, ella sí es una escritora experta y bueno, pues me has podido contar algo ya, ¿no? O sea, has estado trabajando mucho, sobre todo en lo infantil, tienes publicado muchos relatos, algunos poemarios infantiles también, alguna novela juvenil, y has cosechado ya también algunos premios, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nos puedes contar un poco de esa trayectoria que has tenido? Porque decías que te iniciaste pues como se inicia uno en esto de la literatura, ¿no? En los concursos del instituto, ¿no? Escribiendo unos relatos, Bueno, ya ¿no? desde el principio sí, pero yo tuve la suerte, yo desde pequeña me encantaba lo que era el mundo de los escritores. Yo me acuerdo que tenía 6 añitos y había una novela de estas que se escuchaba por la radio y eso, que era sobre una escritora y a mí me encantaba. Yo a cualquier adulto que venía yo le hablaba de la vida de una escritora, porque a mí siempre me ha traído mucho lo que es el acto de escribir. Pero ya es verdad que tuve la suerte, cuando estaba en el instituto, de tener al profesor de literatura, este típico que te motiva, tipo Club de los Poetas Muertos, que además, bueno, fue para mí, una fuente de inspiración y me dediqué de hecho a la revista del instituto y gané un concurso de cuentos a nivel del instituto, ¿no? De allí de Cádiz. Y luego ya, claro, que si el trabajo, los niños, en fin, que ya hasta el 2003, más o menos, no fue cuando otra vez retomé lo que fue empezar a escribir, y en el 2006 ese mismo relato ya ganó un premio en un certamen que hubo de Carmen Martín Gaite en un pueblo de Salamanca, que me parece que estaba dedicado al mundo rural de la mujer. Es un
relato prácticamente dedicado a la mujer. O sea que en 2006 obtienes tu primer premio primer por premio. ese relato que habías escrito, Sí. y ahí imagino cuando te das cuenta de que quieres seguir Bueno, que para mí quieres... fue algo, digo, Sí. yo no pensaba que era posible que eso Como me el pudiera empuje, ¿no? pasar, ¿no? Sí, y ya a raíz de ahí empecé a escribir más. Ujú. Y bueno, después continuaste, me decías que habías obtenido otro premio por un cuento de Navidad Sí, en Radio Elche, en ¿no? radio, que se contó por la radio y el público lo votó. También fue Votado para mí, por el público, votado por o el sea. público, y fue para mí también una experiencia muy bonita. Después también te atreviste un poco con la novela juvenil, ¿no? No solo con lo infantil, ¿no? Que también, bueno, pues eso requiere Es un tema que me atrae mucho. Además es lo próximo que tengo en mente. Escribí ya para... Este libro es para una edades compridas entre 8 y 12 años, ¿no? Pero ya me gustaría abarcar esa etapa de los 12 en adelante. Y ese premio que gané de un cuento que se llama La magia del contenedor, que fue para una ONG de Canarias, tiene un mensaje solidario y a ese aspecto es el que a mí me gustaría trabajar dentro de la literatura juvenil, ¿no? Crear ese tipo o difundir ese tipo de valores, ¿no? Ya lo trabajas, ¿no? Sí, ya algo hay en el bosque que camina, ¿no? De sí, valores y sí, de valores sociales. sobre todo dedicado a la naturaleza, ¿no? Sobre todo a la naturaleza, ¿no? Porque tampoco es que quiera desvelar mucho de la historia, pero bueno, el bosque encierra, es un lugar que encierra mucho encanto, mucho misterio, ¿no? Y dentro del bosque, el libro, bueno, contaros un poquito que la presentación de ayer, los pocos niños que vinieron, pudieron fue la ver presentación aquí en el Salón de Actos. Aquí en el Salón de Actos, lo hicimos a través de una obrita de Guiñol. Entonces, en la obra de Guiñol aparecen pues personajes de cuentos normales, como puede ser el de Caperucita, está el lobo, un enanito del cuento de Blancanieves, está la Bella Durmiente, y me parece que el otro era la Bella Durmiente, una bruja. Una bruja de que puede ser de cualquier cuento. Yo la llamé Pirula. La bruja del cuento. La bruja Pirula, ¿no? Puede ser del cuento de Nancy y Gretel, o puede ser de cualquier cuento, ¿no? Donde aparece una bruja. Entonces, estos personajes van preguntándole al presentador del cuento, que fue Joaquín, el presentador del libro, van preguntándole ¿cómo es este cuento? ¿No? ¿Hay magia en el cuento? Y sí, pues yo iba, la parte en que yo intervine, pues conté que sí hay magia. ¿Por qué? Porque hay una llama mágica que los niños, los tres protagonistas del cuento tienen que buscar, pero sobre todo que es a donde yo quería ir con respecto a la presentación de lo que significa para mí escribir literatura infantil. Es que yo siento magia cuando escribo cuentos infantiles. Este cuento, por ejemplo, que al principio es normal, que hoy cuando estuve en el colegio con los niños se lo estuve contando un poquito. Al principio pues puede parecer un cuento normal en el que tres niños protagonistas, que de ellos, de esos tres niños, dos son mis niños, que son los protagonistas, porque yo cuando escribí este cuento mis niños tenían las edades esas entre 8 y 9 años. Entonces yo sentía que los niños, yo le iba contando el cuento a la medida que iba escribiéndolo, cómo los niños iban disfrutando, y yo llega un momento en el que los niños están jugando a la pelota, ¿no? Que es una actividad normal. Y ahora se les escapa tras una valla, ¿no? Este es el principio de la historia. Y en esa valla, detrás de la valla hay un bosque. Y ya empieza a oscurecer. Y entonces los niños ven que hay como un búho, que la luna está llena, que como que está un poco así... El ambiente se pone de un cuento. poco tenebroso de cuento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se acuerda uno de ellos, que es verdad, porque, digo yo, en verdad, yo siempre trato de lo que escribo, esté un poquito basado en la realidad, aunque luego meta mucha fantasía, que a mí me encanta la fantasía, ¿no? Se acuerda de una leyenda que realmente existe, de que los bosques, los días de luna llena, hay bosques que caminan, ¿no? Esa fue en realidad la idea inicial de donde se me ocurrió la historia. Luego, por otra parte, pues existe también árboles que por Sudamérica que realmente caminan.
que yo lo estuve buscando, y es verdad, ¿Es real? que se desplazan, ¿no? Que a través de las raíces, no sé qué, aunque el desplazamiento sea lento, que a lo mejor dura al año, se haya desplazado unos centímetros, pero que es verdad, es decir, esto está basado en realidad, pero cuando entran ya, los niños se van a casa y al día siguiente vuelven para buscar la pelota, ya de día, y entonces viene un personaje más, que es un primo de ellos, y ven que detrás de la valla ya no está el bosque. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Se ha cumplido la leyenda? ¿No? De que el bosque ha caminado, y miran para lo lejos y ven que está el bosque mucho más allá. Entonces, a raíz de que ellos van a buscar la pelota al bosque y van hacia donde está el bosque ahora, es donde empieza la verdadera magia del cuento y donde para mí fue realmente mágico ese momento. Porque ahora ya el enfoque del cuento está desde cómo el bosque recibe a los niños, cómo el bosque, los personajes del bosque van viendo a los niños que se acercan. ¡Uy! Vienen humanos. Tenemos que tener cuidado porque ese bosque se tiene que ir trasladando porque tienen que proteger a un personaje importante que hay dentro del bosque, que es el único que existe en el planeta, y es el unicornio, ¿no? Que es este que está aquí. Bien. ¿Vale? Entonces, el primer personaje que se encuentra con los niños, que al que le tengo mucho cariño, y es porque yo lo veía en ese momento, ¿no? Cómo se acercaba, yo lo veía a lo mejor influenciada por tantos libros que he leído yo en mi adolescencia, sobre todo un autor que para mí es fundamental, que es Michael Ende, ¿no? En el libro Momo, la tortuga Casiopea, para mí era entrañable, pues, quizás por eso uno de los personajes primeros que se me presenta es esta tortuga que se llama Tuga, y que es la primera que toma contacto con los niños y empieza a hablar con ellos. Y es porque ella va, ve la pelota, la intenta coger, los niños se acercan y entonces empiezan a hablar con ella. Ella les enseña un mensaje muy importante a los niños, y es que tienen que aprender a escuchar los sonidos del bosque, ¿no? Y que quizá pueden incluso escuchar canciones que las hormiguitas cantan. Y entonces les cuenta, los niños le preguntan, bueno, ¿y cómo es que tú sabes hablar? Y dice, bueno, yo sé hablar porque el unicornio que hay en este bosque me enseñó, que es el animal más antiguo ¿no? del bosque. Entonces los niños ya quieren conocer al unicornio, y entonces para conocer al unicornio pues tienen que pasar por una serie de pruebas, tienen que adivinar una adivinanza, entonces ahí empieza la aventura, ¿no? Ya a partir de ahí pues van conociendo muchísimos personajes. Por ejemplo, tienen que conocer a la serpiente del sauce, que está aquí, que les va a indicar, la serpiente es como la poseedora de la sabiduría, ¿no? Y entonces les va a indicar cómo los pasos que tienen que ir dando para conocer al unicornio. Luego aparece un personaje muy simpático que se llama Waka, que es un guacamayo, al que le tengo mucho cariño también, porque él repite todo, ¿no? Él se hace muy amiguito de uno de los niños del cuento, y entonces todo lo que dice el niño lo repite, ¿no? Y entonces es un personaje que para mí también es muy entrañable. Otro es el delfincito bebé, que está aquí, y el oso de la cueva. En fin, ellos tienen que traer la cueva, tienen que pasar por un río subterráneo donde aparece mamá delfina con el delfín bebé. En fin, es una aventura que es para introducirse en ella, y yo creo que, vamos, yo cuando lo he vuelto a corregir después de tanto tiempo, yo me lo paso bien, yo misma me lo paso bien. Y sé que los niños, te digo, que lo han leído ya, muchos niños, antes de que yo lo publicara, porque como hace tantos años que lo tengo escrito, pues yo se lo iba pasando a niños de amigas mías, o de gente conocida, y ellos me están pidiendo la segunda parte. Ya te digo que, es un libro que yo sé... Has conectado con ellos, que es lo más difícil. Exacto. Que los niños sé que les gusta, ¿no? Entonces, por eso yo es un libro que pienso defender, porque yo quiero que haya muchos más niños que disfruten esta aventura. Bueno, hasta a los mayores también les gusta. Ya hay varias personas mayores que me han dicho que lo han leído, que les ha gustado bastante. Entonces, yo te digo, yo vivo la literatura infantil como algo mágico, porque aunque yo escriba cosas para adultos, pero para mí yo sé que lo más fluido es lo infantil. Yo quizás sea porque yo en el fondo sea así, ¿no? Es lo que a mí me... Hay que tener, yo creo, un don especial como escritora o como escritor,
para conectar de esa forma tan natural y tan fluida que tú conectas, ¿no? Sí, sí, yo con lo me infantil. divierto mucho. Lo vemos también, aquí tenemos un ejemplo también, bueno, además es paisana tuya, es gaditana, Carmen Gil, otra gran escritora de literatura infantil que tiene esa capacidad natural, yo creo, casi que intrínseca, bueno, ¿no? Y Luisa Mari. Luisa Mari también, o sea, con la poesía infantil, que yo he ido a varias presentaciones suyas y me lo pasa muy bien, porque es verdad, porque es que lo vive, ¿no? Porque es que es verdad que ella lo vive. Pero y que... hay que nacer con ese don especial para conectar o seguir siendo un niño, al menos en espíritu, ¿no? Ya te digo, el cuento yo creo que tiene eso, ese tipo de valores que también, que bueno, que tampoco quiero desvelar mucho la historia, pero el unicornio, los niños quieren buscarlo porque está triste y bueno, ellos necesitan, el unicornio necesita comer de unas hojas de un árbol que ha robado esas hojas un personaje que es el malo del cuento, que se llama Helican, que vive en una isla, en un palacio de hielo. Bueno, y el simbolismo de este palacio de hielo es porque tiene el corazón de hielo. Y los niños consiguen que ese corazón llegue a derretirse. Entonces, digamos que ese es el mensaje que yo quiero transmitir sobre todo, ¿no? Cómo es posible, no sé, yo soy demasiado optimista quizás, pero yo pienso que es posible que el bien triunfe sobre el mal, ¿no? Y yo siempre eso es lo que trato de transmitir a través de lo que escribo. Bueno, además imagino que introduce mucho pues el respeto a la naturaleza, sí, también. Esos valores ecologistas, sí, ¿no? Sí. Que aquí es un tema, además del bosque, que puede conectar muy bien con los niños, porque aquí los niños tienen la suerte de poder perderse en el bosque. Es verdad. ¿Sabes? Entonces yo creo que has dado con el lugar ideal para traernos este libro y para que nuestros niños puedan disfrutarlo y dejar volar su imaginación un poco también, ¿no? Y sus juegos a través de nuestros bosques de castaños y de encinas, ¿no? Bueno, pues Carmen, has estado hoy en los colegios, has tenido este primer contacto con Aracena, ya habrás tenido unas impresiones de los propios maestros, educadores, creo que el AMPA se ha involucrado también, el AMPA del José Nogales, ¿no? Con la presentación de este libro. Nos han ayudado a transmitirla, a difundir, el ayuntamiento también, a poner carteles, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Y los niños, y la verdad es que me lo he pasado muy bien con ellos. Aparte, hay una canción del cuento que se ofreció también voluntariamente Daniel, que Daniel Martínez, es eso, y que también la letra la escribí yo, mi hermano me ayudó a la música de la canción y bueno, yo creo que sí, que a los niños la canción, bueno, mi sobrina, te digo, se la sabe, se le es muy pegadiza, ¿no? O sea, que tiene canción el cuento. Sí, tiene su canción. Y podemos quedarnos con esa canción también. Bueno, yo conectar. Que canto fatal, ¿eh? Yo creo... Bueno, tenemos algo de la presentación. Eso, o sea, que a ver si lo... podemos escuchar a Daniel Martínez eso, con la canción porque yo, vamos, y con el resfriado. Bueno, pues tiene muchos complementos. Y bueno, hay que decir que este libro ha sido autoeditado, que ha sido hecho de arriba abajo por Carmen y algunos colaboradores que ha tenido. Coméntanos un poquillo pues esa parte, ¿no? Pues, bueno, porque es muy difícil, yo creo, sacar un libro, autoeditarlo, que triunfe, pero bueno, es un paso valiente que muchos escritores están dando, pues porque las editoras están difíciles, ¿no? Sí, bueno, verás, yo creo que, no sé, yo lo he vivido como un parto, ¿no? Y de hecho, yo desde que nació, el día 18 de diciembre, me lo llevo a todos lados, como mi niño. Y es verdad, es que lo hago, ¿no? Y ¿por qué? Porque yo hice la portada, la contraportada, los dibujos, me ayuda a mi hermana a hacerlo, pero digamos que yo le he dicho, mira, pues quiero que sea así, yo quiero que sea, ¿no? Luego, todo lo que es la maquetación interior, la numeración, todo me ha ayudado bastante Joaquín, la corrección, bueno, ya te digo, sí, a lo mejor podía haberlo hecho a través de una editorial, pero es que el hecho de haberlo hecho nosotros tan artesanalmente completo, para mí es como mucho más, no sé, me siento mucho más satisfecha, ¿no? Y entonces, claro, una editorial, pues sí, contemplaba esa opción, pero como te estoy diciendo que yo lo veo como un parto, ¿por qué? Porque yo veía que sí, que de esta Navidad no podía pasar.
y que cuando lo decidí ya era muy tarde para que le diera tiempo a una editorial a hacerlo. Y como ya nosotros teníamos la experiencia de haber autoeditado otro libro, que era el anterior, pues ya está. Esta gente de la imprenta de Cádiz, que son fantásticos, que en una semana me lo tuvieron, y ya te digo, eso es también para mí lo fantástico de estas cosas, ¿no? El hecho de que, aunque haber sido improvisado, pero bueno, es que era su momento, ¿no? Es como un parto, tenía su momento. Carmen, ¿y dónde podemos conseguir este libro? Ahora mismo ya lo tienes en las librerías de Aracena. Sí, aquí en Aracena está en Orquín y en Trébol. En Cádiz también está en varias librerías, y en Huelva quizás lo vaya a presentar también próximamente. Todavía tengo que ver el sitio y ya lo diremos en qué librería los dejamos, porque claro, de momento es una edición. ¿Esta es tu segunda presentación entonces? ¿Has presentado en Cádiz y después en Aracena? Sí. Y hombre, es que de alguna forma, bueno, el espíritu del libro también ha participado bastante Joaquín, ¿no? Luego en Huelva tengo gente también que lo ha leído allí, porque yo he trabajado, una compañera mía de trabajo tenía su niña cuando al principio yo escribí el libro, hace ya bastante tiempo, y también lo leyó, y ella le hace ilusión que haga la presentación también allí. Y bueno, de momento eso, Cádiz, Huelva, Sevilla quizás también, ¿no? Bueno, ya no sé, ya es bueno, cuestión ya iremos de viéndolo, viendo. Bueno, lo interesante es que ya lo tenemos aquí en Aracena, que lo podemos conseguir en las librerías, que ya muchos niños seguro que lo tienen, de la presentación. Han entrado en contacto con él y que lo van a disfrutar mucho. Y hay otra cosa que no se nos puede pasar, y es que veremos un sellito que lleva el libro, que es un sello como de mariposa, y que se refiere a una asociación que van a hacer pues un poco al hilo y de la mano de esta publicación, que se llama El Jardín de Judith. Es una asociación que queréis crear y que queréis formar, que vais a formar ya mismo. Que ya está prácticamente en marcha, y bueno, que va a tener un enfoque muy hacia lo literario, lo social, lo ecologista, cultural, todo eso. Sí, tiene quizá abarcado muchas cosas, pero bueno, es que es nuestra ilusión desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De hacer algo así, y que bueno, que eso hace, todavía tenemos que desarrollar un poquito cuáles son los objetivos que va a tener, pero bueno, principalmente va a estar enfocado a la literatura, la animación de la escritura, que siempre hay muchos talleres de animación a la lectura para niños, pero pocos para la escritura, cuando creo que es un campo a desarrollar bastante importante todavía en niños, y en esta edad que he dicho yo que me interesa a mí ahora en central, ¿no? A partir de los 12 años, adolescentes. Bueno, pues Carmen, esa asociación, me imagino que buscaréis un poco pues, la participación, ¿no? La colaboración, quién cabe en ella, ¿no? Porque mucha gente puede preguntarse, oye, pues a mí también me mueven estos temas. Un poco la vais a abrir a la participación por supuesto, a todo el mundo que quiera participar en actividades culturales principalmente. Luego en la parte esta así enfocada a la naturaleza, pues quizás eso, pues talleres también de amor por el, ¿no? Por el medio ambiente, de respeto al medio ambiente, también incluso enfocado hacia la integración social, porque ya me han hablado en un centro de Afana de Cádiz de poder hacer lectura así de cuentos en centros de discapacitados. Sí, está abierta, un abanico muy amplio, ¿no? No, la literatura también como canal, ¿no? Para ayudar en todo eso, ¿no? Pues Carmen Marín, estamos muy contentos de conocerte, te conocíamos de oídas, eras la coautora de Besos en Verso, ya habíamos escuchado hablar de ti, pero bueno, nos llegas con esta magnífica publicación que van a disfrutar mucho los niños, que la consigan, a las que lleguen a sus manos, y también los padres leyendo con esos niños, pues un libro para compartir, ¿no? Para compartir valores y para quizás aventurarse después en el bosque, ¿no? Quizás también nuestro bosque camina, ¿eh, Carmen? Sí, el bosque de aquí de la Sierra de Aracena, yo creo que camina más de lo que pensamos. Pues mucha suerte, Carmen, y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No sé si quieres dejar algún mensaje referente, bueno, pues sobre todo a esas personas que vayan a tomar tu libro en sus manos y a disfrutarlo con sus niños. Pues no sé qué decir yo. Simplemente, pues, me gustaría que los padres lo leyeran con los niños,
pero no por el hecho de que incitar ya en la parte esta, digamos, bueno, pues para que el niño lea, no, sino porque todo lo que nosotros queramos que los niños hagan va a ser más por el ejemplo que por otro. Y además, el hecho de que el padre lea con el niño, es un acercamiento ahí entre padre y niño, una complicidad que es muy importante también. Entonces yo lo que invitaría es que, aunque los niños ya tengan la capacidad de leer por sí mismos, porque ya sean mayores, que los padres los lean con los niños. Disfrutarlo en familia. Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias, enhorabuena por este bosque que camina y bueno, esperemos que seguir escuchando hablar de ti, tenerte pronto aquí con nuevas publicaciones, pues bueno, sabemos que eso, que tienes muchos proyectos en marcha, que sigues escribiendo, que vas a tener pronto quizás una nueva publicación más dirigida a los adolescentes, como nos dices. Esa es mi intención. Pues nada, te esperamos aquí con las puertas abiertas. Muchas gracias a ti. Encantados de conocerte. Gracias también a todos los que nos han acompañado y bueno, pues ya saben, quédense con ese mensaje. Hay que leer en familia y más cuando tenemos esta literatura infantil, pues aquí al alcance de la mano para poder disfrutarla, como este libro, El bosque que camina, de Carmen Marín. Buenas noches. El bosque que camina, tienes que leer para que yo pueda un personaje ser. Cerraré los ojos, contaré hasta 3 y cuando los abra, ¿a quién encontraré? ¡A mí! 1, 2 y 3. La tortuguita Tuga. Una tortuguita que yo dibujé lleva la pelota que perdiste ayer. Cerraré los ojos, contaré hasta 3 y cuando los abra, ¿quién encontraré? 1, 2 y 3. Aguaca el guacamayo. Guaca, guacamayo, te sorprenderá. Cuando le diga, lo repetirá. Cerraré los ojos, contaré hasta 3 y cuando los abra, ¿quién encontraré? 1, 2 y 3. A la serpiente del sauce. A la serpiente del sauce te presentaré para que te enseñe todo su saber. Cerraré los ojos, contaré hasta 3 y cuando los abra, ¿quién encontraré? 1, 2 y 3. El oso Al oso de de la la cueva. y al delfín bebé. Al oso de la cueva